Güey, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Hola, Paulino, por favor. Bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Sorprende un crecimiento del 20%, digamos? ¿O es razonable pensar un crecimiento en este volumen y esta magnitud después de la parálisis del primer semestre del año pasado? Yo diría que el número sorprende, no tanto a nosotros, porque hay un dato interesante que es el siguiente. La industria de la construcción en todo el mundo hiperreacciona a los ciclos económicos. Es decir, cuando la economía cae, por ejemplo, 3%, nosotros caemos 12, 13, 11. Cuando la economía crece 3%, nosotros también crecemos 12, 13, 14. Bueno, y es lo que está pasando. En el 2016 la economía cayó en general 3%, nosotros caímos 12% en el año 2016. Y este año vamos a recuperar ese crecimiento, vamos a terminar un 12% año contra año. Y bueno, el 20, para terminar un 12 tenemos que crecer al 20 porque los primeros meses fueron un poco más lentos, ¿no? Con lo cual, digamos, a fin de año van a estar en los niveles del 2015. Absolutamente, sin ningún lugar a dudas. O sea, van a haber recuperado lo perdido en el 2016 y a lo sumo un poco por encima, no mucho más. Así es. ¿Y es mucho de obra pública o también hay un componente de obra privada en ascenso fuerte? Lo que está traccionando muy fuerte la actividad es la obra pública. La obra privada acompañando paulatinamente. La obra privada tiene mucho de lo que piensa la gente, del optimismo, no solamente de la disponibilidad de dinero hoy, sino de lo que piensa del futuro. Cuando hay optimismo, la gente está más decidida a invertir en comprarse un inmueble nuevo o en refaccionar su casa, que es muy importante en el total de la industria. Es decir, aquellas personas que refaccionan su casa, le agregan un dormitorio, cambian el baño, pintan la casa, todo eso es una parte muy importante de toda la industria. Y bueno, que además decantan mucha changa en los sectores, digamos, de menor calificación, por lo tanto, muchas veces saca a esos sectores bajo de la línea de la pobreza y por sobre todas las cosas, además dinamiza sectores que de otro modo cuesta mucho activarlos. Así es, exactamente. En realidad todo eso es en gran medida la parte informal que tiene la industria de la construcción, que son las pequeñas changas que hace la gente con esos trabajos, 2, 3, 4 personas, porque del lado de las empresas ahí la formalidad es total. Entonces, bueno, pero eso también hubo un salto, digamos, y es una de las explicaciones a tener más empleo en la Argentina registrado, que justamente reaccionó el empleo en la construcción. Así es, sin ningún lugar a duda. Sí, con los números del 2017 vamos a volver al mismo nivel que 2015. Entonces, más que de crecimiento, estaríamos hablando de recuperación. ¿Qué se tiene que dar el año que viene para que se dé un crecimiento y cuál es la clave para que ese crecimiento sea sostenido? Bueno, eso lo dice permanentemente el presidente. Para que Argentina crezca 4 o 5% anual durante 20 años tenemos que hacer bien las cosas. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Bajar el déficit fiscal, hablar de alguna reforma laboral. Hay que bajar la inflación. Argentina tiene que tener moneda. Un país sin moneda no tiene posibilidades de desarrollo. Y esto creo que recién ahora lo está comprendiendo toda la sociedad y todos los dirigentes están entendiendo que necesitamos bajar la inflación. Hay que hacer un esfuerzo muy importante. Mi opinión personal es que el presidente tiene como objetivo fundamental de macroeconomía la inflación, que lo demuestra el presidente del Banco Central permanentemente, ¿no? Y el déficit fiscal. Necesitamos que la macro sea lo más ordenada posible para que el país sea interesante para la inversión de los argentinos y de los extranjeros. ¿Y lo ve el gobierno en ese foco? Absolutamente, yo lo veo enfocado. No lo ve desenfocado ni desencajado. No. Eso es el gobierno y los empresarios, ¿qué tienen que hacer? Los empresarios, como bien dice el presidente, reaccionan de acuerdo al contexto político y económico que plantean los gobiernos. Si Argentina plantea una política económica y una macro razonable, los empresarios invierten. En la década del 90, tan denostada época del 90, los empresarios invertimos muchísimo, nacionales y extranjeros, porque creímos en un contexto, que desgraciadamente después pasó lo que pasó en el 2001, pero creíamos que había un contexto de política, digamos, de gobierno y de macroeconomía que facilitaba las inversiones. Y bueno, y se hicieron muchísimas inversiones en la década del 90.
desgraciadamente por otro problema de déficit fiscal y bueno, digamos que es un poco más alto endeudamiento, un poco más largo de explicar, digamos, pasó lo que pasó en el 2001. Pero digo, es imprescindible que se creen para un mundo globalizado las condiciones para que sea interesante invertir en Argentina, si no, ¿por qué voy a invertir acá y no en otro país del mundo? Ahora eso nos lleva a discutir la competitividad y en cuanto a lo que Jorgelina le preguntaba, la reforma laboral. Ahí imagino una reforma al estilo Brasil que el propio Triaca descartó, con una flexibilización casi total, con el deshilachamiento de los famosos convenios colectivos por rama de trabajo, etcétera, o ve una cosa un poco más light? Yo veo un problema con la reforma laboral y el problema es que los gremios no los veo muy dispuestos a analizar la reforma. Creo que se defiende mucho el empleo formal de la gente que tiene trabajo y no se piensa tanto en la gente que no tiene trabajo y que si hubiera una reforma laboral podría tener trabajo. Veo que esta es una discusión difícil en Argentina. Para mí no es un tema fácil, por eso bueno, creo que también ¿Usted cree que el componente impositivo sobre el empleo es muy alto? Sin duda. No hablamos del salario de bolsillo, estamos hablando del componente... Porque a usted tampoco le sirve que el salario de bolsillo baje, porque van a comprar menos propiedades, van a arreglar menos el baño, hablamos de eso, no van a pintar la casa, qué sé yo, no van a cambiar la ventana. No hablamos de eso, hablamos del componente impositivo del salario. Lo cual obliga al gobierno a sacar costo, bajar impuestos y por lo tanto reducir gasto, porque la ecuación... Efectivamente. Por las reuniones que usted tiene con funcionarios del gobierno, ya es un hecho que la reforma tributaria se presenta en el Congreso el año que viene, lo dice el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿La reforma laboral entra el año que viene en el Congreso? En realidad no sabría decirlo. El gobierno manifiesta que hay que hacer una reforma laboral, manifiesta que hay que hablar de este componente impositivo. Creo que Brasil nos está corriendo fuertemente con sus reformas, la reforma que está haciendo. Creo que por un lado la buena noticia es que Brasil va a crecer, es lo que opinan todos los analistas, con lo cual eso ayuda mucho al crecimiento argentino. Por otro lado va a aumentar mucho la competitividad, con lo cual la posibilidad de que vengan productos brasileños se va a incrementar y bueno, vamos a tener ahí un problema. Y corriendo también lo dice en el sentido de que un país que está haciendo reformas es más atractivo para inversiones extranjeras que un país que no está haciendo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, porque además el inversor no compara a la Argentina con la Argentina del pasado, sino compara a la Argentina con Chile, con Brasil, con... Bueno, sin claro. Sin ningún lugar a dudas. Sí. Y en ese sentido, digo, ¿qué pasaría si se da una reforma tributaria y no se da una reforma laboral? A ver, todo lo que ayude a disminuir el costo argentino es bienvenido. Ahora, si nosotros tenemos un objetivo de 100, por mencionar un número cualquiera, y consigo 10, es mejor que nada. Ahora, si consigo 30, seguro que es mejor que 10. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que Argentina, como cualquier país del mundo, es la política de lo posible, no de lo deseable. El gobierno está haciendo una política, en mi opinión, posible, de acuerdo al contexto económico y social, político, económico y social que tiene el país. Una política de lo posible, no de lo deseable por ahí, desde el punto de vista puramente económico, como piensa la ortodoxia económica. Si el gobierno repite la elección de las PASO, digamos, ¿trae tranquilidad? ¿O debería incluso mejorar la performance de las PASO? No tengo ninguna duda. Primero, yo creo que el gobierno va a mejorar las performances de las PASO. Esa es mi convicción personal. Pero sin ningún lugar a dudas, la gente está esperando y los inversores están esperando, y yo creo que la sociedad, pero los empresarios están esperando que se ratifique el rumbo. Y creo que en ese aspecto, que Cambiemos salga fortalecido en octubre, creo que es una señal importante. Que Massa se recuesten los gobernadores del peronismo también da cierta certidumbre y que no quede jugando un partido como líbero, digamos. Sí, bueno, a ver, yo creo que la oposición en general, digamos... A ver, mi visión personal es que nosotros, gobierno por supuesto señala rumbo, yo creo que la oposición tiene la obligación de opinar que el rumbo es este. Yo participo permanentemente en reuniones, han venido muchísimas delegaciones extranjeras a visitar Argentina, nos invita el gobierno a Cancillería permanentemente, a los principales presidentes de cámaras, al G6 básicamente, a dar nuestra opinión frente a los extranjeros, que además de la opinión del gobierno quieren saber la opinión de los empresarios argentinos. Y yo, después que explico la problemática de mi sector y qué pasa con la construcción, digo, el gobierno quiere hacer de Argentina un país normal. Normal.
Y cuando digo normal, es normal. Ese era el eslogan de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, sí, pero me parece que el gobierno de Cristina no era normal. Yo digo normal en términos internacionales, lo que se entiende por un país normal. Normal, un país occidental y que crece en base a una economía capitalista de mercado que después, si el gobierno es más de derecha, repartirá un poco menos, y si es más socialdemócrata, se le repartirá un poco más. ¿Y a Macri lo ves más de derecha o más socialdemócrata? No, yo no tengo ninguna duda que Macri es un gobierno de centro y con la política que está haciendo es más bien de socialdemócrata que de derecha. No tengo ninguna duda de la política actual. Esto es un dato de la realidad. Entonces, para redondear, Paulino, yo digo, la oposición tiene la obligación de decir: estamos de acuerdo con este rumbo de un país normal. Después habrá matices, por supuesto, pero digo, esto es lo que yo aspiro de Massa y de los gobernadores peronistas. Creo que muchos gobernadores peronistas jóvenes están en este sentido, ¿no? Dos preguntas finales. Una, ¿cree que puede haber una burbuja inmobiliaria a propósito de cierto boom en el crédito inmobiliario y de desarrollos inmobiliarios aquí y allá? Y lo segundo, si ya hay afectación o si puede haber un problema con los insumos en virtud del alza en el nivel de actividad, digamos, ¿no? Si puede haber algún cuello de botella eventualmente. La primera respuesta a la burbuja es sí. De hecho, se están produciendo ya hay aumentos de precios porque la demanda de créditos hipotecarios es muy alta, hay mucha gente solicitando créditos hipotecarios y el stock de producto terminado, que es al que se dirige el crédito hipotecario hoy, nuevo, usado, terminado, ha aumentado de precio. Nos contaban los bancos que cuando bien salieron los créditos hipotecarios, la gente calificaba, la semana venía y decía: encontré mi departamento, quiero escriturar. Ahora tardan un mes. ¿Por qué? Porque se han tenido que alejar, porque el departamento que ellos querían aumentó de precio, entonces en vez de comprar este barrio tiene que ir a un barrio más alejado, se empieza a crear una burbuja. Es imprescindible que los desarrolladores presenten sus nuevos proyectos y los ejecuten. El problema es que el trámite, desde que una empresa presenta un proyecto hasta que se aprueba y se empieza a trabajar, es un año. Eso es el trámite que demora la aprobación de un proyecto en cualquier municipio, promedio estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay un delay entre el boom de créditos hipotecarios hoy y el nuevo producto. Con lo cual se va a hacer valer. Es exactamente. Y a eso voy a la segunda pregunta. Empieza a haber problemas de insumos en algunos sectores, por ejemplo, obras viales. La provincia de Buenos Aires tiene un plan de obras viales muy, muy importante en ejecución, tanto del plan vial de la provincia de Buenos Aires como de vialidad nacional. Empieza a haber problemas de piedra. Las piedras que abastecen en la provincia de Buenos Aires, en las canteras de Olavarría, empieza a haber problemas. Hay un cuello de botella de piedra. Empieza a haber algunos problemas con la provisión de asfalto. Si este boom de crédito hipotecario acompaña el año que viene, como tengo la certeza que va a ser, bueno, es necesario que los fabricantes de insumos empiecen a invertir para poder subsanar estos cuellos de botella, ¿no? Para poder abastecerlos, ¿no? Efectivamente. Gustavo, gracias por este ratito. Muy generoso y muy gentil. Hasta la próxima. Paulino, un gusto. Bienvenido y muy buenas noches. Gusto, bueno, es que, digamos, casi excepcional. En general, la gente viene, plantea sus reclamos, sus demandas, sus cosas. Por lo pronto, en la construcción, las cifras y las estadísticas validan que hay un buen momento.